Vamos a ver el tema 5 que corresponde a integración numérica. A mí este tema me encanta mucho, me parece, de hecho, es uno de los temas más sencillos, ¿ok? Yo creo que es de hecho, creo que el tema más fácil de todo cálculo numérico. Bueno, y cuando veamos ecuaciones diferenciales también les va a parecer muy sencillo también. De hecho, son muy parecidos los dos temas. Quizás porque a mí cálculo 2 me encantó muchísimo cuando yo la vi, cuando yo fui estudiante. A mí me encantaba mucho cálculo 2, me gustó mucho el tema de las integrales. ¿Ok? Entonces, bueno, quizás también tengo como un cierto sesgo sentimental por las integrales, les puedo decir. En fin, el método de integración numérica los métodos de integración numérica existen o tienen su razón de ser o su motivación para resolver aquellos temas o aquellas integrales que no tenían primitivas. Yo me imagino que algunos más de uno se habrá topado en cálculo 2, ¿ok? Con aquellas típicas ecuaciones que cuando se trataban de integrar no tenían primitivas, entonces era imposible obtener una integral de esa función. ¿Por qué? Porque simplemente no había una primitiva definida. O bueno, a lo mejor sí existía una primitiva en ciertos casos, pero el problema era el esfuerzo computacional o el esfuerzo algebraico haciendo cambios de variables o haciendo integración por partes o pasando de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, etcétera. Todo ese tipo de esfuerzos algebraicos, por supuesto, bueno, al final rendían sus frutos, ¿ok? Obteniendo, por supuesto, en el caso de una integral definida, el valor de un área o incluso hasta el valor de un volumen si estuviésemos tratando del cálculo vectorial de cálculo 3, ¿ok? Pero bueno, no siempre había éxito en ese tipo de procedimientos. A veces simplemente nos topábamos con funciones que no tenían primitiva y punto. Ahí no había mucho que inventar allí, ¿ok? Entonces, bueno, los métodos de integración numérica finalmente, ¿qué es lo que hacen? Resuelven el dilema de las integrales que no tienen solución o que tienen solución muy laboriosa. Solamente están enfocadas a la solución numérica, es decir, a la obtención de valores de áreas, volúmenes, ¿ok? Específicamente. Es decir, la respuesta o la solución de una integración numérica no es una ecuación. Uno no obtiene ecuaciones a partir del método de integración numérica. Uno lo que obtiene son números. Es decir, uno obtiene la respuesta al problema de la integral definida. La integral definida es lo que son las integrales que uno resuelve con estos métodos numéricos. ¿Ok? Estos métodos los podemos agrupar en tres grandes grupos, ¿ok? Que son los métodos de los trapecios, el método de Simpson 1/3 y el método de Simpson 3/8. Como dato curioso, Simpson 1/3 y Simpson 3/8 hace referencia a un factor o coeficiente, un factor común o coeficiente que tienen todas las ecuaciones que se generan con Simpson, ¿ok? Con estos métodos, ¿ok? Siempre va a haber un factor que es 1/3, siempre se multiplica por 1/3 o se multiplica por 3/8. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a comenzar viendo el método de los trapecios. Si nosotros partimos de la siguiente ecuación de integral definida, es decir, sabiendo que el área de un grafo, ¿ok? Corresponde a la integral definida en el intervalo comprendido entre a y b de una función f de x dada, ¿ok? Nosotros podemos establecer una relación, ¿ok? Entre esa integral y el área de un trapecio, sabiendo que el área de un trapecio es base mayor más base menor o entre 2 por la altura de ese trapecio, o dicho de otro modo, el promedio de las bases por la altura. Nosotros entonces podemos establecer una semejanza, ¿ok? Entre estas dos áreas, estas dos ecuaciones que tenemos aquí. ¿Cómo sería eso? La integral definida, en el caso de esta función que tenemos aquí graficada, una función hipotética cualquiera, sería entonces, si queremos saber el área comprendida entre A y B, ¿ok? Bajo la curva f de x, sería entonces esta porción que tenemos acá, ¿verdad? Recordando un poco la definición clásica las definiciones que vimos en cálculo 2. ¿Cómo podemos nosotros asemejar esto al área de un trapecio? Bueno, el primer paso sería entonces definir puntos, los vértices de ese trapecio. Fíjense que si definimos los puntos o vértices A, B, C y D, fíjense que las coordenadas del punto
punto A vendrían siendo A0, ¿verdad? Las coordenadas del punto B vendrían siendo B0, ¿verdad? Recuerden que 0 es simplemente porque está en el nivel y igual 0, ¿ok? Luego las coordenadas del punto C vendría siendo el mismo en X, sería el mismo valor de B, pero en Y vendría siendo B evaluado en f de X, o mejor dicho, f de X evaluado en B. ¿Ok? Ese sería esa, pero se tiene que estar a juro sobre la función. Lo mismo pasa con el punto D. La coordenada en X viene siendo el mismo valor de A, pero en Y viene siendo la función evaluada en A. ¿Ok? Entonces ya tenemos definidas los 4 puntos o vértices que definen a ese hipotético trapecio. Si unimos los puntos, fíjense que es tal cual un trapecio, pero es un trapecio que está en una posición particular. ¿Qué posición es esta? Una posición acostada. Fíjense que aquí esta longitud que vemos aquí vertical, es decir, la altura del punto C, viene siendo la base mayor y la altura del punto D viene siendo la base menor. La diferencia o el ancho del intervalo con AB viene siendo la altura. Como pueden ver, el trapecio lo que está es acostado. Pero finalmente, acostado no viene siendo un trapecio. Si nosotros giramos ese trapecio, entonces ya podemos ver con más claridad la geometría pues, de este trapecio, sabiendo entonces que la altura del punto C es la base mayor y la altura del punto D es la base menor, y la diferencia entre el valor de X y el valor de X en A y en B viene siendo la altura del trapecio, pues simplemente sustituimos en la ecuación del trapecio y ya tenemos una primera aproximación al área debajo de la curva según esta integral definida que está aquí. ¿Okay? Entonces fíjense que si hacemos esa sustitución, base mayor más base menor entre 2 por la altura, que viene siendo la diferencia que está acá. Sin embargo, esa aproximación, por supuesto, no es exacta. Tiene un grado de error. ¿Cómo es ese grado de error? ¿Cómo es ese error? ¿Cómo se aprecia gráficamente? Bien sencillo. Si este es el trapecio, ¿verdad? Que tenemos acá, y esta es la curva, fíjense que tenemos un error de estimación por exceso. Es decir, estamos estimando más área de la que realmente hay debajo de la curva de f de x. Ese error por exceso lo podemos apreciar claramente en este segmento amarillo que tenemos aquí. Este segmento o región amarilla que pueden ver acá. Ese es el error por exceso en este caso. Por supuesto, el error por exceso o por defecto puede deberse claramente a la concavidad de la función. Si esta función, en vez de ser cóncava hacia arriba, fuese cóncava hacia abajo, ¿cómo sería el error? El error sería por defecto. ¿Por qué? Porque es de esperarse que entonces la curva vendría así, cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué habría? Que entonces que el trapecio más bien deja de tomar una cierta porción de área. ¿Ok? Entonces, bueno, ese tipo de errores por exceso o por defecto, como ya les dije, va a depender de qué? De la concavidad de la función. Bien. Ahora, en cálculo numérico, en todos los métodos que hemos visto hasta ahora, siempre es importante buscar la manera de cómo minimizar o reducir el error asociado a las estimaciones, para poder ofrecer resultados de mejor calidad, ¿ok? Para su aplicación práctica, pues, en el campo de la ingeniería. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la estrategia para reducir el error? Bien sencillo. Lo que habría que hacer es incrementar el número de trapecios dentro del intervalo de integración. Si nosotros, en vez de trabajar con un único trapecio, trabajamos con 2 o más trapecios, como en este gráfico que tenemos aquí, tenemos 3 trapecios aquí inscritos, ¿verdad? Entonces, eso nos permite también reducir considerablemente el error de estimación. Bien. Por supuesto, habría que aplicar, para poder resolver esto, habría que aplicar el método de los trapecios de manera individual para A sub 1, para A sub 2 y para A sub 3. Algo importante que se tiene que, una premisa importante que se tiene que considerar en el cálculo de cada uno de estos A sub i es que el ancho de intervalo, es decir, la diferencia entre x sub 1 y x sub 2, o en general entre un x sub i y un x sub i más 1, tienen que ser anchos de intervalos iguales u homogéneos, ¿ok? Para poder trabajar de manera eficaz, de manera efectiva
con el método del trapecio aplicado a varios trapecios dentro del mismo intervalo de integración. ¿Ok? O sea, bueno, vamos a partir del hecho de que el área total va a ser igual entonces a la suma de A sub 1, A sub 2, A sub 3. Si aplicamos la fórmula del trapecio único para cada subárea, tendríamos entonces base menor más base mayor del primer trapecio, ¿verdad? Del trapecio de A sub 1, entre 2 por la diferencia entre X sub 2 y X sub 1, más base menor más base mayor entre 2, o el promedio de las bases del segundo trapecio por la diferencia entre las X de ese mismo trapecio, más el promedio de las bases del tercer trapecio, ¿verdad? Por la diferencia de X, ¿ok? De ese mismo trapecio. Fíjense que si nosotros asumimos que estas diferencias de X vienen siendo todas homogéneas, iguales, ¿verdad? Podemos entonces sacar un factor común. Primero había que agarrar y entonces establecer una notación común para estas tres fórmulas que están aquí, estos tres sumandos. Vamos a sustituir convenientemente x sub 2, x sub 1 y la diferencia entre x sub 3 y x sub 2 y la diferencia entre x sub 4 y x sub 3 por un parámetro común que se va a denominar a partir de ahora como h. H, por supuesto, haciendo referencia a la altura de esos trapecios acostados. Bien, si eso es así, entonces podemos sacar un factor común, que es h. Pero ojo, fíjense que también hay otro factor común que podemos sacar de aquí también, que es el 1/2. Fíjense que cada uno de estos sumandos están divididos entre 2. Podemos sacar factor común h medios. ¿Lo ven? Al sacar factor común h medios, la fórmula del trapecio o de los tres trapecios viene siendo h medios, que multiplica a f sub 1 más 2 veces f sub 2 más 2 veces f sub 3 más f4. Fíjense que estos coeficientes 2 que vemos aquí, el coeficiente 2 que afecta a f sub 2 y a f sub 3, bueno, simplemente es ¿por qué? Porque f2 se repite 2 veces en esta ecuación y f sub 3 también. ¿Y eso por qué? Simplemente porque f2 y f3 corresponden a puntos o vértices que son comunes a dos trapecios consecutivos. Por eso ocurre esa repetición. En cambio, el primer f y el último f no se repiten, son únicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque corresponden a los extremos del intervalo de integración. Entonces, por lo tanto, no van multiplicados por nada. O bueno, dicho de un mejor modo, solo van multiplicados por la unidad. Bien. Ahora bien, esta es una fórmula para tres trapecios, pero en la medida en que nosotros incrementemos el número de trapecios, reducimos considerablemente el error. ¿Cuántos trapecios? Bueno, ya dependerá de la curvatura, de los gradientes de la función, dependerá de si hay presencia de máximos o mínimos, etc. Pero en general, para una función que sea estrictamente monótona, creciente o decreciente, se puede obtener excelentes estimaciones, ¿ok? Con un número relativamente corto o un número moderado de trapecios. Cuando digo moderado me refiero a de repente 6 trapecios, 7 trapecios, 10 trapecios, etc. Cuando trabajamos con 20 trapecios ya es conveniente trabajarlo mediante un método numérico en la computadora, como Octave. ¿Ok? Entonces, allí, ¿qué es lo que ahí, por supuesto, va a llegar un momento en que ya las estimaciones son casi exactas o precisas, pues son las mejores estimaciones. Cuando uno trabaja con muchos trapecios, con más de 20 trapecios en la computadora. Bien, entonces, para n trapecios uno puede generalizar esta fórmula que está aquí. Uno puede agarrar y decir, bueno, sabiendo que las f's de los extremos que corresponden a los extremos del intervalo de integración van multiplicadas por la unidad y las f intermedias van multiplicadas por 2, podemos nosotros generalizar a que la fórmula para n trapecios vendría siendo h medios por f sub 1, el primer f, el último f, y la sumatoria de los f intermedios multiplicada por 2. ¿Ok? Y el valor del h, ¿verdad? Que tenemos aquí en esta ecuación, simplemente sería agarrar el ancho del intervalo de integración, el valor absoluto, el módulo, y dividirlo entre el número de intervalos o el número de trapecios que uno quiere, para el cual uno quiere hacer dicha estimación. ¿Ok?
Básicamente esta es pues la fórmula del método de los trapecios. Es bien sencilla, es muy práctica. De hecho, es altamente utilizada, por ejemplo, para poder crear programas de integración rápida en las calculadoras. Por ejemplo, cuando ustedes resuelven una integral en sus calculadoras, por ejemplo, en las Texas Instruments o en la HP. Bueno, yo trabajaba, en mi época era muy popular la HP. Realmente, ¿qué es lo que está ejecutando? Un método de los trapecios, ¿ok? Pero con un número muy alto de intervalos, ¿ok? Normalmente pueden ser 60 intervalos, 100 intervalos, no sé. Ya esos detalles de programación no me sumerjo mucho en ellos, pero básicamente es un método de los trapecios. Y es un método que cuando lo veamos este miércoles en Octe, se darán cuenta que es súper, súper facilito. Es un paseo de trabajar con este tipo de métodos. ¿Ok?